Diana, me dices cuándo empezar. Ya, que entren. Yo creo que ya podemos empezar. Ya. Buenas noches con todos. Les damos la bienvenida a este nuevo webinar sobre biomateriales, ingeniería de tejidos, organizado por Biontis y EBMS UTEC. Biontis es un comité que se encarga de la democratización del conocimiento en las áreas de biomateriales, ingeniería de tejidos, y nuestros objetivos son brindar espacios para compartir conocimiento, como son estos webinars, talleres abiertos a personas internas y externas a UTEC, hacer divulgación científica de las aplicaciones de los biomateriales e ingeniería tisular en biomedicina y biotecnología, formar grupos de investigación específicos en las áreas de ingeniería de tejidos y biomateriales y con ellos fomentar el desarrollo de proyectos. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Julio Valdivia. El doctor Julio Valdivia es médico cirujano de la Universidad Nacional de San Agustín, tiene doctorados en ciencias biológicas en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, México, con el programa de astrobiología de la NASA Ames Research Center en Estados Unidos, y ciencias biomédicas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Tiene estancias postdoctorales en el Cancer Stem Cell Research Lab en Stanford y en el Instituto de Investigaciones Biomédicas UNAM, en colaboración directa con el Instituto Nacional de Cancerología en México. Bienvenido, doctor Valdivia. Hola Luz, ¿cómo estás? Y Diana, bueno, creo que esta es una conversación un poco más, más cercana, ¿no? Con las personas, seguramente muchos están viendo el partido, así que estamos acá para la gente que ama la ciencia un poco. Bueno, ya nos enteraremos de los resultados, ¿no? Bueno, ahí está, todas las personas que están presentes, pues por favor, siéntanse libres de poder conversar, porque somos pocos, ¿no? Ahora somos 7 personas conmigo. Entonces podemos tener una conversación sobre estos temas y podemos también llegar a algunas conclusiones al final. Bueno, poquito yo preparé algo, una presentación y hay algunas preguntas importantes, creo que son las bases de la bioimpresión. Entonces voy a compartir mi pantalla. Si Luz me dejas compartir, por favor. Te agradezco, gracias. Ya no. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces pueden observar. Sí, Bueno, como saben, yo también soy directivo de la IEEE MBS aquí también soy como el secretario, una cosa así, acá. Estoy bastante contento de que vayan chicos de la universidad y otros grupos que quieran entrar aquí, ¿no? Y en general a los grupos estudiantiles. Es muy importante que los estudiantes muestren ese interés. Bueno, yo voy a contarles un poco sobre esta impresión de piel. Vamos a hablar porque es uno de los objetivos que tenemos en la universidad, ¿no? Estamos trabajando con ese tema, tanto Luz, justamente Diana, es un tema bastante importante para nosotros. Bueno, les voy a contar un poco de ello, por eso empiezo hablando un poco sobre el tema de bioingeniería de tejidos, ingeniería de tejidos. Y siempre empiezo con esta importante área de hablar de la bioingeniería como una nueva, como la incorporación de la biología en la ingeniería, tanto de una visión biomédica de solución digamos, de problemas biológicos, como generar que alguien, pues, utilizando el sistema biológico pueda generar soluciones, ¿no? Entonces, en ambos casos, la biología está dentro y la idea de nosotros es mostrar todo ese gran paisaje de información, cómo la biología y la ingeniería contribuyen a la solución de problemas. Ya, bueno, acá pongo esta imagen porque dentro de todas las áreas que estamos viendo aquí, a mí me importa, vamos a hablar un poquito del área de biomateriales y el área de impresión 3D, ¿no? Entonces son dos áreas dentro de la parte biomédica que vamos a conversar, ¿no? Hay una serie de áreas adicionales que están. Y además vamos a tocar un poco el tema de cómo escalamos esas soluciones, ¿no? Y para eso están los bioreactores, ¿no? Que son los que van a llevar a que los tejidos y las células que podamos producir o que lo que hagamos sean escalables, digamos, en cantidades mucho mayores para dar solución a gran cantidad de personas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, impresión de piel, uno quiere, pues, generar metros de piel, ¿no? Para poder ayudar a personas que
que por ejemplo están quemadas, o generar gran cantidad de células que puedan producir un hueso, ¿no? Y además de eso, que sea obviamente con una serie de características importantes que vamos a conversar hoy día, acerca de las características que tienen que tener un material que va a ser insertado en un tejido, un órgano. Entonces, bueno, partiendo de ese esquema, ¿no? Nosotros vamos a empezar a hablar justamente al revés, digo yo, sobre esta importancia entre lo que es la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa. Vamos a ver un poquito cuál es la diferencia. En realidad son sinónimos, ¿ya? Actualmente se toman sinónimos, pero es importante tener este pequeño ladrillo que ustedes ven acá, ¿no? Este pequeño ladrillo es la búsqueda de un tejido funcional en un laboratorio. Es decir, yo tengo que realizar algún tipo de función. Un tejido tiene que tener una cierta función y es la que yo probablemente voy a querer reemplazar, ¿no? O sea, está mal, no sé, está mal el hueso, quiero poner un nuevo hueso. Está mal de la piel, voy a querer ponerle piel. Está mal algún tejido hepático, voy a querer poner un tejido hepático, ¿no? Entonces, ahí aparece el término de reemplazar o reparar, ¿no? Entonces voy a tratar de reemplazar algo que está mal o reparar algo que está mal, ¿sí? De repente perdió alguien una parte estructural, la vamos a tratar de reemplazar. O de repente está mal, pero o sea, está allí, pero no está con las funciones adecuadas, entonces vamos a tratar de reparar. Entonces, eso es lo que se va a hacer en esta área, ¿ya? Esta área lo que vamos a buscar es justamente o reparar o reemplazar, tanto tejidos y órganos en un paciente, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros queremos hacer. Pero para lograr este tejido funcional, necesitamos irnos para atrás. ¿De dónde viene este tejido funcional? Es lo más importante probablemente de esta conversación que tenemos ahora. Bueno, ya han entrado 6 personas más para poder conversar sobre este tema, ¿no? Me pueden interrumpir cualquier momento, levanten la mano y sin ningún problema, o al final podemos también responder preguntas sin problema. Entonces, en este tema, una de las cosas importantes es cómo está formado este tejido funcional. Entonces, para ver eso nos vamos más atrás y vemos los componentes que tiene este tejido, ¿no? Entonces, para que este sea funcional, uno tiene que ver primero qué células son los bloques, la unidad funcional que va a ser reemplazada o reparada, ¿no? Entonces uno ve, dice, oye, está fallando esta parte de acá, ¿no? Entonces yo necesito reemplazar esa zona, pero para eso esta zona probablemente de repente es piel. Entonces necesito células de la piel. Tengo que buscar la unidad o bloque funcional para poder hacer esto, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es evaluar, obviamente, dónde va a estar esta célula, que es, digamos, el ladrillo que va a producir, que va a dar la función, tiene que tener una matriz alrededor. Es decir, tiene que tener un sistema que la contenga, que dentro de él pueda crecer y pueda adaptarse y unirse y finalmente fusionarse a esa zona a la que yo quiero reemplazar o reparar. Y eso se llama la matriz o el microambiente, ¿no? El andamio o la matriz extracelular, en este caso una matriz, que es el soporte justamente. Y aquí están los biomateriales. Acá están los biomateriales que tenemos que ver, que además, pues obviamente permitan que las células estén dentro de él y crezcan adecuadamente. Entonces, tampoco es que use cualquier biomaterial, entonces tengo que elegir el mejor, el más adecuado para el órgano o el lugar que yo quiero reemplazar o reparar. El otro punto importante que se ha adicionado a esto es que esta matriz requiere un apoyo. No solo las células producen sustancias, sino ustedes saben que hay un control en toda la matriz hacia la regulación de las células, que se llama, ¿no?, el control del microambiente del lugar. Este control de microambiente que lo da la matriz tiene que tener una cierta cantidad de moléculas, porque si yo me equivoco en esas moléculas, yo puedo llevar a que las células hagan una función que no quiero que hagan. Y eso es uno de los problemas que existe, por ejemplo, en el manejo de células madre, porque yo meto células madre y les pongo unos estímulos diferentes y se van, por ejemplo, en vez de ser fibroblastos, se van a osteoblastos. E incluso en células, por ejemplo, de médula ósea, yo les pongo un estímulo y se van a eosinófilos en lugar de haberse ido hacia monocitos. ¿Ya? Eso va a ser gracias a estas biomoléculas y factores de crecimiento que son importantes para poder también
ayudar a diferenciar al tejido, a este ladrillo funcional, necesitamos este material, que son las biomoléculas. Entonces la gente va a tener que pensar en ellas, en esos factores de crecimiento que van a dar salud y productividad a esas células, ¿no? Entonces aquí yo tengo que pensar, y en esto es donde nosotros, por ejemplo, en la UTEC, estamos viendo, por ejemplo, nanopartículas unidas a moléculas de crecimiento. ¿Para qué? Para que estas moléculas sobrevivan en el tiempo, porque a veces estas moléculas tienen un tiempo de vida media, se degradan rápido. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas permanezcan más tiempo? Hay una serie de investigaciones al respecto. Entonces, cuando ustedes vean estos temas de medicina regenerativa, van a hablar de células, van a hablar de muchos tipos de biomateriales, van a hablar de moléculas y técnicas que puedan permitir que esas moléculas subsistan en el tiempo en estos tejidos funcionales. Entonces, tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres. Y hay un tema más importante que ha aparecido últimamente en los artículos y en las revisiones y en la investigación, es justamente el darle a esto no solamente un tema de, oye, es un ladrillo más, sino ahora también recordemos la ingeniería, tenemos que ver si tiene la fuerza necesaria, la elasticidad necesaria, la tensión necesaria, las características físicas necesarias para que pueda reemplazar. De repente yo pongo, todo está perfecto, pero lo pongo aquí y el tejido en una sola estirada se rompe, ¿no? O simplemente alguien estiró un poco o alguien comprimió un poco y se dañó. Entonces, allí entran funciones que ahora se solicitan, ¿no? Las fuerzas físicas y mecánicas. Es necesario demostrar que además van a ayudar a que este tejido sea funcional y sea vivo. ¿Ya? Es decir, es importante este tipo de estímulos para el desarrollo de las células, porque se ve que obviamente si no tienen esos estímulos, las células pueden crecer, bueno, en un estado muy tranquilo, sin estrés, como se dice, ¿no? Comillas. Pero cuando haya un estímulo de estrés, de repente no van a resistir lo necesario y el tejido no va a funcionar. Entonces, cuando se juntan estas cuatro cosas, es lo que, digamos, nosotros llamamos los requisitos necesarios para generar un adecuado material, no material, un adecuado ladrillo que va a servir para reparar o reemplazar un tejido o un órgano de un paciente determinado. Y es por eso que en este campo, además de estos requisitos, tenemos para llevar a un tejido funcional, ¿no? Tenemos, pues obviamente, de dónde traemos eso. Entonces, aquí viene el origen de cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, ahora hay otra área de la investigación que van a buscar esto, pues justamente, y van a ver artículos relacionados, por ejemplo, a cuáles son las mejores células en diferentes casos. ¿Serán células obtenidas de las biopsias del mismo paciente para que ese mismo paciente genere, de repente crezca sus células, de repente utilizando un bioreactor quizás, ¿no? Por eso les mostraba antes que es importante esa herramienta de la ingeniería y la biotecnología, que es parte de la ingeniería, para hacer crecer más rápido, ¿no? un determinado tipo celular. O de repente podemos extraer precursores de stem cells, que esas, pues que no tienen todavía digamos, que el sistema en realidad puede tolerar todavía porque no tienen marcadores específicos determinados, quizás. Esos precursores de células madre quizás podrían ayudar y generar estas células porque yo las voy a diferenciar. O de repente el otro origen es comprar líneas celulares simplemente ya que ya venden en el comercio, ¿no? Porque en el comercio hay muchas líneas celulares. Por ejemplo, en el laboratorio usamos algunas líneas de cáncer, ¿no? Por ejemplo, algunos fibroblastos que son inmortalizados, entonces los traemos y los hacemos crecer, aunque de repente no son lo más adecuado para un ladrillo funcional de reemplazo o de reparación, ¿no? Pero bueno, son las formas de obtener células, diferentes formas, ¿no? De un cultivo primario o una biopsia extracción, eso se llama cultivo primario, cuando viene de una célula directamente obtenida del in vivo de alguna persona, algún animal, etcétera, y se cultiva, eso se llama cultivo primario, ¿no? O precursores o líneas celulares. Bueno, eso es una parte. La otra parte, por ejemplo, podría ser que estamos ya hablando del microambiente, ¿no? Del andamio que les comentábamos, que tiene que venir, que dar el soporte necesario a estas células. Entonces, ¿de dónde lo vengo? ¿De dónde lo traigo ese ambiente? Entonces ahí
nos vamos para atrás, y aquí hay toda una investigación acerca de biomateriales, ¿no? Porque estos son los biomateriales, justamente. Los derivados de tejidos del donador, ¿no? De repente nos puede generar, ayudar a generar capas también de otras células que venían del donador, que producen algún tipo de soporte a las demás células, o de repente de manera sintética poder generar, o natural, obtener polímeros de la naturaleza, de bacterias que produzcan, por ejemplo, algún tipo de material que finalmente no lleve a una no tolerancia, eso vamos a hablarlo luego, inmunológica, o agarramos pues proteínas sintéticas, ¿no? Diferentes formas. Vamos a ver una serie de ejemplos de biomateriales en ese aspecto. Entonces, tenemos ese ambiente también. Pero por otro lado, les decía yo a ustedes que es importante estas biomoléculas, ¿no? Que van a ayudar a que este microambiente sí pueda ser apto para que las células crezcan y se vayan a diferenciar en lo que yo quiero que se diferencie, o la función que yo quiero hacer, crezcan a una velocidad adecuada, ¿no? Entonces, ¿de dónde pongo estas? ¿Qué hago con estas? Pues ahí está, ¿no? Las pongo directamente en el tejido, o estimulo a estas células para que produzcan, o a esta matriz, las uno a estas moléculas, por ejemplo, con nanopartículas, como les decía, o unidos covalentemente de alguna forma, que tengan un sistema que las vaya liberando lentamente, ¿no? Entonces vamos a ver de dónde vienen estas moléculas, podemos hacer así, ¿no? Y ver cómo las podemos generar. Y lo otro es, pues, tener, como les decía, las fuerzas físicas y mecánicas, porque eso podría romperse si no tiene las fuerzas, las necesidades adecuadas ¿no? que este sistema necesita. Entonces, para ello, pues hay que evaluarlo, ¿no? Entonces hay que ver si este sistema, por ejemplo, va a estar un tiempo y luego las células lo consumen, entonces ese sistema se va a reabsorber, ¿no? Y va a ser reemplazado con la matriz real de la piel, o del hueso, del cartílago, ¿no? Entonces se va a tener que evaluar qué soporte voy a utilizar para que tenga estas propiedades, que además va a ayudar a las células a generar una respuesta adecuada. Entonces, si todos ustedes ven esta diapositiva, es lo que se resume en general la ingeniería de tejidos, ¿no? O sea, si ustedes logran tener todo lo que está aquí, pues justamente van a tener un adecuado tejido funcional que va a poder ayudar, ¿no? Entonces son varios detalles, pero son ellos. O sea, van a haber variaciones, voy a hacer un dispositivo que haga esto o lo otro, pero estas son digamos, los requerimientos que todo sistema necesita. Entonces, en ese sentido, bueno, acá hay una serie de artículos que muestran justamente cómo a un paciente le saco las células madre, las voy a expandir, ahí está lo que estoy hablándoles, ¿no? Eso lo voy a meter en un andamio adecuado, ese andamio adecuado va a ayudar a que estas células maduren en el tejido que yo busco, y luego quirúrgicamente voy probablemente a implantarlo y ponerlo en el paciente, ¿no? Entonces, eso va a ser, digamos, el proceso el que voy a utilizar, ¿sí? Eso se denomina ingeniería de tejidos, ¿no? O sea, es justamente generar nuevos tejidos, o tejidos que entren en este, digamos, proceso, ¿no? Entonces, estandarizar esto ya entra ingeniería. Solamente el hecho de estandarizar este proceso desde el diseño del tipo de células es justamente un tema importante. Y este tema de aquí que lo he puesto, que va a hablar sobre todos los tipos de andamios que necesitamos, como les decía, unidos a moléculas ahora, qué células vamos a usar ahí y de dónde las obtenemos, ¿no? Obviamente yo cuando hablaba de células madre, no, hay un tema importante y un poco complejo, que es el tema de qué tipo de células madre voy a usar. Y esto es un poco lo que quería mostrarles cuando se ponen estas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de células embrionarias, o si van a ser células madre ya pluripotentes, ¿no? O multipotentes, pero no totipotentes, ¿no? Las totipotenciales embrionarias es un problema ético, ¿no? Que ha causado muchísimos dilemas éticos en el mundo, ¿no? Porque obviamente al sacarlas eliminan al organismo que quiere, digamos, que va digamos, a ser potencialmente el ser final, ¿no? Que en este caso
Acá se utilizan obviamente las células internas, ¿no? De masa interna, ¿no? El blastocisto, por ejemplo, en ratones, etcétera, para evaluar las células madre, ¿no? Pero, o sea, obviamente un embrión humano, pues eso causaría un problema antiético, que es lo que ha pasado en China, ¿no? Que quieren modificar con CRISPR-Cas en embriones y ocasionó todo un problema serio. Ustedes conocen los resultados, ¿no? Se le ha sacado al investigador, obviamente, de la línea de la investigación, se han quitado sus artículos de la red, de las revistas han borrado sus artículos, etcétera, ¿no? Son los temas, digamos, que, bueno, se pueden discutir en un momento en que se hable de la bioética, ¿no? Que involucra un tema importante, ¿no? En estos temas de la bioingeniería. Entonces, bueno, acá pongo algunos ejemplos, pues, de que, perdón, algunos requisitos importantes de estos andamios que les comentaba antes, ¿no? Los andamios definitivamente tienen que ser biocompatibles, ¿no? Es decir, no causar una reacción inmunológica contra ellos. Tienen que ser biodegradables en la mayoría de los casos. Hay unos que pueden permanecer mucho tiempo, pero tienen que ser obviamente inocuos a el proceso del crecimiento de las células. No tienen que ser pues una barrera de crecimiento tampoco, ¿no? Yo pongo una cantidad pequeña y no me voy a quedar ahí. Probablemente tenga que crecer, por ejemplo, si es un hueso, reemplazar una mayor cantidad y darle la fuerza, etcétera. Entonces no puede ser un obstáculo, ¿no? Tiene que degradarse, ser capaz de adaptarse y crecer en algunos casos. Obviamente las propiedades mecánicas que les comentaba, ahí están, ¿no? Ideales para que eso pueda funcionar, y una arquitectura ideal que obviamente tiene que ser diseñada, ¿no? Sobre todo en el tema de también de las células que van a tener, dependiendo de, por ejemplo, si son varias capas de células, qué célula debe ir en cada capa y no mezclarse, ¿no? Y ocasionar un problema más que un bien. Y ese es uno de los puntos importantes cuando uno elige los andamios. Y estos son los resultados de ello, ¿no? Entonces uno tiene que estar muy, muy consciente de eso. Otra cosa importante es, obviamente, acá les estaba hablando de las células madre, ¿no? Entonces las totipotenciales son esas capaces de diferenciarse en todo, ¿no? Y estas pues son las mamás, o sea, están ahí en los embriones. Y además, las pluripotentes también, o sea, son muy, hasta sí podemos encontrarlas un poco ya más diferenciadas, que son capaces de irse a ciertos tejidos, ¿no? En el caso de las pluripotentes tenemos los tres sacos embrionarios, ¿no? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Por ejemplo, nuestro hígado, ¿no? Tiene más mesodermo y un poco de endodermo por la parte, digamos, vascular, ¿ya? Pero así cada órgano tiene, por ejemplo, las neuronas, ¿no? Comparten el ectodermo, por ejemplo, etcétera. Entonces, los sacos embrionarios nos dicen eso. Entonces, si saco una célula, obviamente estoy manipulando también un embrión. Entonces, el tema totipotencial, que es mucho más pues atrás, al pluripotente que agarra embrionarias, es antiético, ¿no? En el manejo actual. Entonces, lo que la gente busca son las multipotentes oligopotentes, sobre todo, ¿no? Entonces, las multipotentes son las famosas, por ejemplo, stem cells mesenquimales, ¿no? Que son obtenidas en diferentes tejidos. Ahora ya se habla, incluso hay revistas de investigación y programas de investigación que se llama reprogramación nuclear, ¿no? Hay gente que ya utilizando diferentes genes como OCT4 y otros, pueden hacer que esa célula que ya estaba yéndose hacia un camino se regresione, ¿no? Incluso hay artículos interesantes ya de gente que ha hecho cosas un poco más locas, de desdiferenciar una célula ya diferenciada, ¿no? La ha llevado, por ejemplo, un monocito, lo ha transformado en una célula tipo de reemplazo de miocardiocito, ¿no? Hay un artículo bastante interesante de cómo lo desdiferencian con una reprogramación nuclear, pero ya estamos hablando de temas un poco más a nivel genético, que podría ser interesantes verlos cuando necesitemos células stem cell. Ese es un tema bastante interesante en la parte de la manipulación celular. Yo la verdad quedé bastante sorprendido cuando vi un caso de esto de que os comentaba a ustedes, células inmunológicas ya diferenciadas, obviamente, monocitos diferenciados, pero marcados con proteínas, pues obviamente por estar marcados,
Y a un pollo se le hizo, pues se le obligó a tener daño en su corazoncito, ¿no? Podemos decir, vamos a dañar sus células musculares cardíacas, le hicieron pequeños infartos. Y lo que hicieron fue justamente reprogramar, entre comillas, el núcleo de monocitos con moléculas, con biomoléculas, con técnicas moleculares, y se puso en el área donde estaba el pequeño corazón. Lo que se vio fue que al final habían células cardiocitos, ¿no? Musculares del corazón, pero eran verdes, lo que significaba que estas células monocitos verdes se habían desdiferenciado y habían transformado a una célula muscular cardíaca, lo cual fue pues una de las pruebas más interesantes e importantes que existe, que pueden buscar esos artículos de reprogramación nuclear, que ayudarían un poco a decir que podemos todavía manejar las células diferenciadas y hacerlas posibles blancos de manejo de tejidos celulares, que es un tema bastante, digamos, poco ya más avanzado y un poco loco en el manejo de células madre, que es muy peligroso también, ¿no? Porque algunos que se quieren manejar células madre, más bien las transforman en células madre cancerosas, ¿no? Que son justamente las que o sea, uno ataca con quimio, radio, y esas que sobreviven son las que regeneran todo el tumor, ¿no? Entonces, el manejo de células madre nos va a dar muchísimas luces también de cómo luchar el cáncer y otras enfermedades. Entonces, hablar de multipotentes es hablar de las células madre que conocemos, las que están en médula ósea, por ejemplo. Ya tienes más pocas líneas celulares a donde se van a diferenciar, pero, como les digo, puede generar una locura de poderlas transformar para más atrás, que es una gran línea de investigación en células madre, ¿no? La reprogramación nuclear. Las oligopotentes, pues ya se diferencian en dos cosas, como por ejemplo las células, las hematopoyéticas de la línea mieloide, ¿no? Ellas solo van a ser, ya no pueden ser linfoides, o sea, ya no pueden ser linfocitos, pero sí pueden ser mieloides, eosinófilos, pueden ser plaquetas, ¿no? Pueden llegar a ser megacariocitos para las plaquetas, pueden ser neutrófilos, etc. Entonces, pocas líneas ya la línea mieloide. Entonces, ahí ya estamos hablando de oligopotentes y unipotentes ya las diferenciadas, ¿no? Pero como hemos visto, hay gente loca que sí las ha podido desdiferenciar. Y así igual aparece, como les digo, en el tema de las moléculas, la matriz, cómo voy a unir esas moléculas, voy a encapsular moléculas, voy a ponerlas en la matriz absorbidas para que cuando haya un proceso se liberen, o sea, complejos iónicos que ayuden al tejido, ¿no? Proteínas que estén unidas covalentemente que ayuden a mejorar la matriz. Eso son las cosas que están avanzando actualmente. Entonces, en ese camino de esta conversación que les quería contar, las bases sobre la impresión, los biomateriales y la bioimpresión, pues ha pasado el tiempo y cuando justamente ya se utilizaron estos bioestímulos, ¿no? Miren, acá están las células, factores de crecimiento, biomateriales o andamios, ¿no? Los pilares de la primera generación de ingeniería de tejidos. En la siguiente ya comienzan a ver los conceptos de bioestimulación, que les hablaba de las cosas, vamos, más de, digamos, físicas para ayudar a la mecánica de esto. Entonces ya aparece la bioestimulación como un cuarto pilar en estas últimas 2 décadas, y eso hace que ya se hable de medicina regenerativa, porque además ya se habla también de procesos de tecnología con células madre, ya se habla más de procesos, por ejemplo, con nano estimulación eléctrica, electroestimulación, microfluídica, biomecánica, áreas de la bioingeniería, ¿no? Que van a potenciar esto, y pues ya se habla de medicina regenerativa, que mucha gente todavía le dice ingeniería de tejidos, que es lo convencional, son sinónimos, ¿no? Entonces, justamente acá están esa evolución de estos procesos, ¿no? Que ya mezclan pues materiales, células y los factores, ¿no? Farmacéuticos, etcétera, con procesos entre ellos, ¿no? De mezcla de, por ejemplo, materiales y células que sean autólogos, que puedan tener un tema de interacción adecuado, entre las células y el material, ¿no? Hay, por ejemplo, experimentos donde ves que la célula esté creciendo adecuadamente en un ambiente, o un sistema inmunomodulador, ¿no? Que pueden ser factores y moléculas que ayuden a que las células puedan crecer adecuadamente.
o estímulos no biológicos que ayuden también, o sea, o biológicos que apoyen también a que estar en el biomaterial, y todas esas mezclas llevan pues a un sistema digamos acá, ¿no? Local de liberación de moléculas en las células, en el biomaterial y los factores. Entonces, todo eso es una evolución que está apareciendo y cada vez mejora lo que es la medicina regenerativa, ¿no? Entonces, en ese camino, a ver, perdón, acá, pues tenemos que esta diapositiva yo siempre la muestro a mis alumnos en el tema de biomateriales, ¿no? Es cómo ha avanzado pues las generaciones, ¿no? La primera generación básicamente no había un diseño, solo había la necesidad médica de reemplazar, y ahí aparecen pues los lentes intraoculares, generar por ejemplo, un injerto vascular, o la pata de palo, digamos así, del pirata, ¿no? O sea, simplemente hay una necesidad de pierna y pongo un material, ¿no? Entonces, ¿qué materiales usabas ahí? El oro, madera, marfil. O sea, en la historia, la primera generación de materiales, en general biomateriales, decimos porque ha tenido una adaptación con el sistema biológico, ¿no? Basado en lo que les he mostrado. O sea, ha habido una tolerancia inmunológica, etcétera. Llevó pues a esto, ¿no? Las placas metálicas, los ojos de vidrio, etcétera, que son simplemente la necesidad médica. Pero eso ha evolucionado, ¿no? A una segunda generación de materiales donde ya los materiales ya hay una investigación del material, ya hay una colaboración de la ingeniería en este tema para evaluar procesos de mecánica, de física. Ya hay diseño, ¿no? Ya se construyen nuevos materiales, por ejemplo, de alto peso molecular, como el UHMW, ¿no? Ya procesos de alto peso molecular, implantes de titanio con aleaciones de cobalto, cromo. Entonces ya, o sea, por eso les he subrayado ahí, lo nuevo de la segunda generación es la investigación de los materiales, ¿no? Ya estamos hablando pues de generar válvulas cardíacas, cosas mucho más interesantes en ese tema, ¿no? Y bueno, y además, bueno, pues llega la tercera generación, que es la que estamos actualmente viendo, una generación en la que ya los materiales no solamente están allí para reemplazar o para ayudarse a que sean los mejores materiales, sino que además van a tener funciones que van a ayudar a hacer mejor, incluso a veces el tejido, ¿no? O sea, ya los materiales interactúan para la regeneración, ellos ya liberan sustancias. Aquí ya hay materiales que van a ser reemplazados por el tejido normal, natural. Hay componentes dentro del tejido biológico, ¿no? Hay nuevos polímeros que van a ayudar a que esto sea más rápido, ¿no? Incluso ya hay gente que a veces piensa que podríamos poner un material que más bien le dé mayor fortaleza, ¿no? Pues ya estaríamos hablando un poco de la introducción al tema cyborg, ¿no? Pero estamos hablando de materiales que puedan reemplazar zonas, ¿no? Entonces estamos hablando de una generación diferente que ya utiliza otro tipo de ingeniería, ¿no? Acá, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de cómo se puede imitar ya a nivel molecular, ¿no? Los tejidos normales con situaciones sintéticas, etcétera, como por ejemplo estos andamios, ¿no? Sintéticos, ¿no? Un hueso, mira, fabricado de manera sintética, ¿no? Por una impresora de tejidos, o un cartílago generado por la ingeniería, o piel generada por ingeniería, ¿no? Entonces estamos hablando pues de un momento bastante interesante en la nueva generación de biomateriales y matriz extracelular perfecta, ¿no? Entonces eso es súper interesante. Y bueno, es eso, ¿no? Acá está un ejemplo de cómo los nuevos materiales, pues además de ser biocompatibles, ¿no? Que van a tener una serie de, por ejemplo, de visión, que ya no es solamente, o sea, ya además de ser biocompatibles, podemos analizar, podemos seguirlos, incluso podemos ponerles marcadores para saber si son tóxicos, si son sensibles, si pueden causar carcinogenicidad, si son compatibles con el sistema hemo para, por ejemplo, ¿para qué? Para la vascularización, ¿no? Por cierto, la vascularización pues es el problema más serio de la impresión, ¿no? Y acá hablarles, por ejemplo, de los procesos antiinfecciosos, o sea, podemos poner ya moléculas que sean contra las infecciones. Ustedes saben, a veces un quemado, ¿no? Le ponen un parche, pero se infectó y perdió el trasplante, ¿no? Entonces, ¿qué tal si pues, generamos una matriz con un pH adecuado, que tenga péptidos antimicrobianos, que además se degrade, que tenga partículas de plata,
que tenga sistemas catiónicos que puedan ayudar a que haya una interacción con algún otro tipo de material, etcétera. Eso es un nuevo material antiinfeccioso. O que tenga una liberación controlada de factores de crecimiento con nanopartículas, que tenga pues una liberación de drogas, por ejemplo, pro algo que ayude a regenerar el tejido, que no solo a regenerar, que de repente ayude a reparar otras zonas que están cercanas, o que incluso tenga probablemente algún digamos, alguna droga que vaya a matar, por ejemplo, a un organismo cercano, a un cáncer, lo que fuere, que tenga una liberación lenta, etcétera. O sea, ya los biomateriales, buscando ser una matriz adecuada extracelular, pues está en ese camino, ¿no? Y finalmente, pues, que sea antiinflamatoria además, ¿no? O sea, que sea bastante que busque digamos, que ocasione que no haya una mayor inflamación. Tú sabes, pones un quemado, pues tiene obviamente una cantidad de radicales libres, vienen células, se inflaman, ¿no? Ustedes, además se infecta peor, ¿no? Una inflamación terrible. Entonces, ¿qué tal si ponemos moléculas antiinflamatorias que disminuyan, digamos, ese rechazo, por ejemplo, al trasplante, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el futuro de los materiales de la tercera generación comparando con la primera y segunda generación, ¿no? Entonces, pongo esta imagen, pues es una ola enorme de tecnología y, bueno, lo que queremos es que nuestros estudiantes y ustedes sepan navegar esa ola y no sean simplemente gente que critique cosas, sino que tenga soluciones, ¿no? Acá está en cambio alguien que está ahí abajo, que obviamente ya se cayó de la tabla, bueno, algunos no la saben, pero hay que aprender, o sea, lo ideal es que se vuelva a subir a esa tabla. Y si no, va a ser revolcado por la tecnología, ¿no? Y lo mismo va a pasar en las tecnologías nuevas de amplificación genética, de manipulación genética, etcétera, que a veces yo digo, ay, el Perú no quiero ningún transgénico, entonces me encierro en mi burbuja y vivo ahí feliz, cuando en el mundo, todo el mundo está usando cosas y van a pasar por encima mío, ¿no? Y finalmente no hago nada, o sea, logro algo que finalmente no logro seguir en esta ola, correrla y entenderla, y si veo que hay algo mal, puedo corregirla. Pero si no puedo estar allí, no puedo opinar, porque no sé de qué se trata, ¿no? Entonces es importante eso que les quería comentar. Mostrarles cómo esto está avanzando en la industria y cómo está avanzando la gente que se está especializando. Mira, solo para contarles a ustedes, bueno, ahora somos 17 en la conversación. No hace poco me ha llegado una invitación buscan, por ejemplo, profesionales en ingeniería de tejidos en la Universidad de Barcelona, ¿no? Me ponían allí, necesitamos posiciones porque realmente esto está creciendo muchísimo, ¿no? Millones de dólares. Miren, por ejemplo, acá están hablando que en 3 a 10 años, bueno, ahorita ya todas estas áreas de apoyo vascular, reumatológico, en trasplante, en el músculo esquelético, porque son procesos importantes, son los que vamos a hacer, tienen un alto score, digamos, acá pueden ver ustedes la fuente, ¿no? De la necesidad de poder tener, por ejemplo, mayor tecnología, o esta enorme curva, ¿no? Que muestra en millones de dólares, ¿no? Millones, ya billones de dólares, ¿no? Pues la enorme cantidad de 14.000 millones, ¿no? Que se van al 2040 en diferentes áreas. Por ejemplo, el área de generar, pues, por ejemplo, mira, estos hitos, ¿no? Importantes, como el pequeño que le hizo la empresa Organon, que hizo el primer hígado, por ejemplo, artificial, pulmoncito, el riñón artificial, claro, no son para trasplante todavía, ¿no? Pero ahí está el doctor Atala, por ejemplo, el tema de que es peruano, que está en Estados Unidos, un poco especial él, pero es una persona que ha logrado bastante, un pequeño riñón, ¿no? Productor, por ejemplo, un pequeño páncreas, productor de insulina, pero bueno, todavía son muchas células, como les digo, lo más difícil no es elegir el método, sino lo más difícil es el tema de vascularización, el tema de que se pueda adaptar, ¿no es cierto? Pues miren la cantidad de millones que se esperan tener, o sea, en los gente que está invirtiendo en todo el área de regeneración de tejidos. Y bueno, acá está un poco la visión de cómo ha ido avanzando, ¿no? Cómo estamos avanzando en la bioimpresión,
desde el 66 que se hacía, pues se hizo un pequeño device, digamos, que se implantó para asistir al ventrículo izquierdo, hasta hoy, ¿no? Que 2020, bueno, acá este artículo era un poco del 2018, 2019, pero como ven ya implantar corazones artificiales, bueno, en este caso, el caso de Cleveland Clinic, ¿no? Que ya tiene corazones artificiales, o sea, materiales que pueden ser insertados, bueno, los ha puesto en vacas, justamente cuando estaba ahí hace un par de semanas, y bueno, tuvieron una falla en una de las vacas, ¿no? Por algún motivo todo estaba perfecto, y bueno, tuvieron una preocupación. Ellos vivían tranquilamente con 2 baterías, por ejemplo, ¿no? Una batería se recarga mientras la otra trabaja y automáticamente se intercambia, ¿no? Y usar corazones artificiales necesita, pues obviamente, estar adaptado a todo el sistema vascular, ¿no? Las presiones, ¿no? De la carga, poscarga, precarga que hablan los cardiólogos, importante. Y acá está, ¿no? Cómo llegas al riñón artificial, ya se quiere usar algo para usarlo, o un riñón que pueda ser trasplantado. El 2040 ya quieren hacer un corazón que pueda ser trasplantado, y es exponencial, ¿no? No es lineal, es exponencial. O sea, este avance de la tecnología es exponencial en las áreas también de regeneración de tejidos. Miren ustedes la cantidad de billones de dólares, ¿no? Billones, estamos hablando de miles de millones en español, ¿no? Billón le llaman los gringos, ¿no? La cantidad en áreas relacionadas a piel, por ejemplo, ¿no? Y tema tegumentario o sistema vascular en la ingeniería de tejidos. Y otra vez, células, andamios y moléculas, ¿no? Que van a ayudar, obviamente, a esto, a ponerle el cuarto pilar, que es la bioestimulación, que es importante, que les he comentado en las diapositivas previas y sobre todo en las primeras. Bueno, los que han entrado tarde se han perdido esa diapositiva central que explica todo el proceso de la ingeniería de tejidos y la ingeniería, pero lo van a poder ver en, en la grabación. Y bueno, y les pediría que por favor me respondan esta pregunta. Entren por favor a esta página en sus celulares, www.menti.com, pongan este código o usen este barcode para responder esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la ingeniería de tejidos o la medicina regenerativa hasta este momento? Entonces, entren por favor a esta página. A ver, vamos a ver cómo van. Acá están. Voy a ver qué tal. Ahí está. Entonces, ahí ha entrado una persona. A ver, que sigan entrando y respondiendo esta pregunta, para ver, esas 2 personas ya han respondido ahí. Entonces, a ver, vayan entrando por favor, para ver, por lo menos unas 13, pues unas 10 personas. Entran a menti.com y usen el código 62686079, que está aquí en la página, pueden verlo acá arriba, ¿no? 62686079. Entonces van respondiendo ahí, ustedes vayan respondiendo, no sé, bueno, 3 han respondido esa opción, no sé. A ver, sigan respondiendo. Sigan respondiendo, y sigan, bueno, 4, a ver, unas 10 al menos de las 16. Cuando lleguemos a 10, pues ya van a poder seguir respondiendo y vamos a seguir viendo las respuestas de este tema, ¿no? Entonces, lo importante, como les decía, hasta el momento, es la pregunta: ¿cuál es el objetivo de la ingeniería de tejidos o medicina regenerativa? Entonces ya son 7 personas que todas me dicen lo mismo: generar tejidos funcionales que reemplacen o reparen tejidos y órganos del paciente. Esa es la visión, ¿no? Bueno, justamente, esa respuesta está, digamos, en algunos lugares, pero es importante que ustedes puedan decirme. Puede ser modificar células madre para experimentación, fabricar dispositivos médicos para diagnósticos de órganos dañados, ninguna de las anteriores, ¿no? Entonces, ahí pongan, esperamos un minuto más para que pueda pasar a la siguiente parte, ¿no? En la siguiente parte, bueno, ya voy a correr un poco porque son metodologías de impresión, ¿no? Y bueno, y al final les voy a preguntar una preguntita más. Bueno, ahí están las 10. Sigan respondiendo, pueden seguir respondiendo sin problema los que quieran entrar, ¿no? Entonces, obviamente, esa es la respuesta. Vamos a seguir con esto. Entonces, entren por favor allí y sigan respondiendo esa pregunta. Vamos a ver luego la respuesta. Entonces, muy bien. Y en esta segunda parte
Les he explicado en general lo que necesitamos y un poquito el tema de piel, porque a mí me interesa ese tema. Estamos trabajando algunas cosas en piel. Bueno, esta es una foto bastante interesante y les digo que pueden revisar este artículo en el que muestra un poco los hitos a lo largo de la, digamos, del tiempo en el tema de la bioimpresión, ¿no? Otra vez, digamos, se han logrado grandes hitos desde el 80, eh, estamos ya en el 2021, hasta el 2020 del artículo, bueno, si ya se está viendo algunas imágenes de querer, por ejemplo, hacer la primera impresión de alveolos pulmonares para hacer hematosis, ¿no? Miren cómo generar esto es complejo, ¿no? Ahí está Organov, ¿no? Su primer sistema vascular muy pequeño, lo hicieron muy pequeño. Y yo me acuerdo el año, a ver, estamos hablando del 2012, ahí estaban los primeros, el primer riñón, el primer hígado, ¿no? El primer liver, ¿no? El primer hígado, por ejemplo, por Organov también, el 2010, 2011, ¿no? Y el 2019, pues, Bagrat hace ya un pequeño pulmoncito hígado por esa parte, o sea, tratando de simular estos procesos. Ya acá está, es una bonita figura que ustedes pueden bajarse del artículo y poder entender un poco cómo ha ido avanzando la historia de la bioimpresión 3D. Esta gráfica que también es bien clásica, que muchos ponentes la ponen, muchas personas que trabajan la ponen, es cómo ir avanzando desde la impresión de 2 dimensiones hasta la compleja, ¿no? Entonces es o sea, de 2 dimensiones, como la piel. Luego pasamos a una etapa de hacer como tubos, ¿no? Hollow tubes, ¿no? Para hacer la vasculatura. Luego, hollow organs, ¿no? Que ya son mezclas también, más complejas. Y luego, pues ya los órganos sólidos, ¿no? Esos órganos huecos, un poco así, ¿no? Entonces, cómo vamos avanzando, ¿no? En la vasculatura, la válvula aórtica. Bueno, yo voy a estar contento en la universidad cuando tengamos piel, cartílago, un poco de hueso, podamos generar válvulas aórticas, que es algo que me interesa para trabajar con el INCOR, ¿no? El Instituto Nacional del Corazón y Cardiovascular Nacional, que son cosas que nos interesan, ¿no? Para ayudar a reemplazar, pues, estas válvulas que a veces tienen que ser de titanio, etcétera, pero que obviamente suenan feo cuando uno escucha, ¿no? Se escucha el sonido, ¿no? Cardíaco. Pero esos son tejidos, pues no es diferente, ¿no? Y si pueden lograr integrarse, pues qué bien, ¿no? Qué mejor. Y bueno, acá solamente mostrarles una serie de mecanismos de impresión. Puedes imprimir como poniendo las celulitas, bueno, en este caso los biomateriales como gotitas, tipo impresora, o puedes hacerlo tipo, esa es la impresora que nosotros tenemos, una basada en extrusión en la universidad, ¿no? Hay otras que son en resina y tú vas con un láser rompiendo donde quieres que esté, digamos, la impresión, es como tallar, digamos, algo así, ¿no? Como un tallado. Esto es muy puntual en ciertos puntos específicos y otros que son más de una sola, ¿no? Un láser que va y una sola produce toda una imagen por capa, ¿no? Entonces, eso también es bastante interesante, con resinas, etcétera. Tenemos bueno, estos procesos termoplásticos no los usamos nosotros, pues en bio, ¿no? Porque vas a quemar a la pobre célula, pero sí podría ser para hacer andamios y después poner las células. Entonces tienes dos opciones, o pones las células junto con, como dice acá, ¿no? Un bioprinting acelular y después pones la célula, o uno que ya tenga las células cargadas dentro del andamio, ¿no? Entonces ya vas poniéndolas en ese orden. Entonces, esta gráfica también es bastante interesante mostrando las técnicas que hay, ya de bioimpresión. Cuando hablas de piel, pues tienes que hablar de diferentes capas de la piel, ¿no? Desde queratinocitos, tienes que hablar los fibroblastos, tienes que hablar las células progenitoras, los folículos linfoides, perdón, folículos del cabello, del pelo, ¿no? Tienes que hablar, entonces, cómo vamos a hacer esa matriz para que se pueda adaptar, y además factores de crecimiento, ¿no? Entonces, todo eso tengo que buscar, es un desafío enorme, ¿no? Y además, obviamente, bueno, en este caso, como es muy delgado, entonces, bueno, la vasculatura, que es el problema más complejo, podría tratar de resolverse, ¿no? Entonces, miren cómo generar una piel, pues, va a tener que verse la arquitectura, además es la multicapa, la vascularización,
la homogeneidad celular para que estén en una sola capa y la biocompatibilidad. Entonces, como pueden ver ustedes, no es fácil, ¿no? No es fácil. Pero ese es el desafío, ¿ya? ¿Y qué se está haciendo hasta el momento? Pues hay varias tecnologías. Simplemente para comentarles acá, por ejemplo, están viendo, pues, como les he mostrado, hay gente que trabaja en estas técnicas. En vez de poner la piel, ponen colágeno más fibroblastos, ¿no? Bueno, han tenido resultados más o menos adecuados. A otra gente que ha puesto geles cargados con células, bueno, les ha salido más o menos. Hay gente que utiliza el electrospinning. El problema del electrospinning es que ocasiona un rechazo brutal, digamos así. La gente del Instituto Nacional del Niño les puede contar la historia de San Borja. Ellos han usado bastante electrospinning. En muchos casos ha dañado mucho a las células, daña mucho a las células. Ellos generan como una especie de fibras, ¿no? Rápidas para poder reemplazar. Pero por algún motivo ocasiona bastante rechazo y bueno, no es lo más adecuado. Entonces la otra técnica más importante, pues obviamente que es la que apostamos todos, es la bioimpresión, ¿no? Entonces para la bioimpresión, acá está, ¿no? Hay que imprimir las células, hay que dar una arquitectura más fina, le da porosidad, que es una importante, digamos, un requisito importante de los biomateriales, interconexión celular, múltiples células, los puedes personalizar, puedes investigar diferentes polímeros, ¿no? Hacer un cross-linking para diferentes polímeros. Entonces, miren cómo desde el diseño, cómo están diseñando, hasta la estereolitografía, todo el proceso de imprimir, obviamente el futuro es, acá estamos imprimiendo directamente sobre la herida, ¿no? Bueno, en el caso de los animalitos, ¿no? Que se puede imprimir directamente, ¿no? Sobre la herida sería excelente. Miren cómo forman el andamio y encima van poniendo, por ejemplo, ciertas capas de células, etcétera, ¿no? Bueno, es el futuro, ojalá. Acá se están haciendo pruebas con, por ejemplo, con ratones, etcétera, con heridas, con ratones. Bueno, acá está una serie de materiales, esto lo van a ver en la grabación, ¿no? Les invito a que la vean. Ahora, por el tiempo, no voy a ahondar en estos materiales que son sintéticos o venidos digamos, de fuentes naturales, colágeno, fibrina, y ácido hialurónico, alginato, quitosano, o tejidos descelularizados, se les sacas todas las células, ¿no? Como el caso de lo que estamos trabajando en la universidad, ¿no? Estamos descelularizando corazones, ¿no? De pollo, de cerdo, ¿ya? Y quedan así blanquitos y transparentes, ¿no? Siempre digo que es igual al corazón de los ex, ¿no? Siempre digo eso, ¿no? Entonces así, todo transparente, sin células, y acá está, pues obviamente, todos los tejidos que puedes utilizar para, pues después ponerle las células, ¿no? Se le quita células, ese material espectacular para que le puedas recelularizar después de descelularizar, ahora lo recelularizas, ¿no? Esa es la siguiente etapa. Entonces, ese es el proceso importante de poder sacar, ¿no? Sellos. Entonces, acá está el proceso igual, y en la piel se hace lo mismo. Mira, hay una imagen ahí, se sabe cuál es la imagen que está dañada, se sacan sus celulitas, se las hace crecer muy bien, se crean biotintas y se reemplaza la zona que ha sido quemada, ¿no? O en este caso que tiene su herida. Y eso es lo que se quiere hacer, ¿no? Que madure la célula y se implante, ¿no? Entonces, haces todo el proceso, generas la piel de la zona, el tamaño, etcétera, y luego las imprimas, ¿no? Estas las imprimes, maduran y las reemplazas. Ese es el futuro, eso es lo que se quiere hacer en la impresión de piel, ¿no? Entonces acá hay una serie de artículos bien bonitos, ¿no? Ya mostrando, por ejemplo, cómo están acá, han teñido de verde las células, han puesto cómo puede ser un proceso de láser. Mira, acá al principio pues están desordenadas, pero cómo ellas solas se reorganizan, ¿no? También cómo poniéndole, o sea, en este caso ya células madre adicionales, miren cómo tarda más rápido, mejor dicho, se cierran las heridas. Acá están, miren acá, en la semana 2, cómo se ha cerrado rápidamente. No solo, este es el gel solamente, o sea, pero aquí ya le han puesto células, ¿no? Estas son células madre mesenquimales y estas son células que vienen de un feto. Miren cómo ustedes ha logrado pues, reducir, ¿no? Perfectamente, rápidamente el cierre de heridas, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la adición de células madre en los tejidos. Pueden ver ustedes cómo es pues, el futuro, ¿no? Acá también es otra bioimpresión asistida por láser, ¿no?
puede ser mucho más fino en armar mallas y poner las capas celulares, y miren cómo acá están, en azul están los núcleos, y pueden ver ustedes cómo ya están las células perfectamente, digamos, localizadas, ¿no? Y formando las capas adecuadas en la piel. Y es eso, básicamente mostrarles que todo este proceso llega a un bioreactor donde podríamos aumentar la velocidad de crecimiento de las células. En lugar de tener pequeñas celulitas en un pequeño pozo, pues vamos a tener un reactor, un bioreactor. Por eso la importancia de aprender en ingeniería de tejidos también en el área de los bioreactores, ¿no? Que son parte de la ingeniería. Eso lo compartimos con los amigos ingenieros químicos para aprender a generar reactores y bioreactores, ¿no? Entonces es vital, ¿no? Es vital. Claro que ellos no tienen todo el concepto que necesitan de saber de qué tipo de células, presiones, transferencia de masa, transferencia de calor, etcétera, en un bioreactor con respecto a las células, ¿no? Entonces, por eso es ingeniería, ¿no? Porque involucra una serie de procesos que están más allá de simplemente cultivar una célula. No es así, ¿no? Necesitas, pues ya para escalar esto, necesitas procesos de ingeniería, y por eso es bioingeniería. Y bueno, ahora otro Menti, entre nuevamente por favor, vamos a entrar nuevamente al mismo código, 626866079. A ver, vamos a ver cómo respondieron. Bueno, 11 respondieron la pregunta. Bueno, ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Entonces, ahí nos vamos a la siguiente pregunta, que es, ¿cuál es la característica más importante para elegir un biomaterial para impresión de piel? ¿No? Esa es la pregunta que les hago, ya es la final. A ver, respondan por favor. Biocompatibilidad, dice una persona. Porosidad, no dice nadie. Semejanza de matriz, todas las anteriores. Otra persona. A ver, respondan por favor. Hay dos nomás que han entrado, ¿ah? A ver, vamos, vamos. Ahí está, dicen todas las anteriores, dos. Ahí está, tres. A ver, respondan por favor. Cuatro, dice todas las anteriores. Ah, lleguemos a 10, pues lleguemos a 10 como el anterior para poder avanzar. 6 personas entrando al código 62686079 para saber qué piensan, si han aprendido o no han aprendido, ¿no? Entonces, definitivamente, ajá, todas las anteriores, ahí está, vamos avanzando, 8, 9 personas, ya una más, a ver, una más responda, por favor, a ver, vamos. Bueno, hay muchos que no, que deben, bueno, la verdad, ha sido una fecha, bueno, uno dice semejanza a la matriz extracelular, ya me dijo uno. Bueno, la respuesta correcta es obviamente todas las anteriores, ¿no? Les dije que es importante que el biomaterial tenga que ser biocompatible, tener la porosidad adecuada y tener una semejanza a la matriz extracelular. Es vital, porque una matriz extracelular tiene no solo, tiene también moléculas para ayudar a crecer a las células. Ese es el objetivo final de un proceso así, ¿no? Entonces, para terminar, quiero que ustedes acá entren a la siguiente pregunta, sigan ahí mismo, y ahí están, bueno, ahí están ustedes dos, sigan entrando, por favor, ahí está 3, sigan entrando, por favor, van a poner ahí su nombre, no importa, pongan el nombre de, no sé, Juan, no va a ser calificación, así no se preocupen. Ahí está, bueno, ahí ha entrado ya el zorrito, la abejita, sigan entrando, por favor. Ya, para ver quién va a ganar. ¿Ah? Aquí hay un premio. A ver, sigan entrando por favor al código 62686079 para activar la pregunta. Ahí está, entró uno más. Listo. Bueno, vamos a empezar. A ver, que lleguen a 10. De los 17, que lleguen a 10. Ojalá que entren dos más. Entren al menti.com y el código 62686079 y pueden entrar acá. Bueno, acá ahí está el 9 y está el 10. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a activar la pregunta. Tienen 20 segundos para responder. Gana el que responde primero. ¿Eh? Ya les digo. Ahí está. ¡Tarán! Entonces, la pregunta dice, gana más quien responde más rápido. ¿Cuál es el reto más importante en la bioimpresión de 3D de órganos? Vascularización de órganos, la mezcla de diferentes tipos celulares, la elección de la bioimpresora. Respondan ahora. Tienen 12 segundos. 10, 9. Respondan al toque.
2, 1, 0. Tiempo. A ver. Ajá. Muy bien. Ahí está. Han respondido 7 personas a favor de la vascularización. Aquí vamos a ver cuál es el reto más importante. Y ahí está. Y quien ha ganado, pues respondiendo muy bien, ha sido el más rápido, el más rápido de él, ha sido DCPC, quien no sé quién será, que ha sido el ganador por responder con 1 milisegundo más rápido. Muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, bueno, ya se nos está yendo el tiempo. Una disculpa por haberme demorado, pero solo para terminar, chicos, en UTEC tenemos algunos proyectos interesantes, ¿no? Siempre yendo hacia el lado de la ingeniería de tejidos, que es una de nuestras líneas más importantes de la universidad. Generar tecnologías accesibles para mercados de bajo ingreso, siempre con apoyo de la bioinformática, obviamente, de la biología sintética y los biomems. Tenemos este proyecto que, bueno, ya lo hemos concluido, pero esperemos avanzar más, que ha sido generar nanopartículas que se unían a las moléculas productoras de células mesenquimales para mejorar, digamos, la regeneración de tejidos, ¿no? Entonces acá es unas imágenes donde vemos cómo se ha, digamos, reparado mucho más rápido cuando hay nanopartículas unidas a factores de crecimiento. Y no necesariamente es la célula madre, sino los factores que produce la célula madre pueden ayudar, ¿no? A mejorar esa regeneración de un tejido en una herida, ¿no? Esta es una herida separada y vemos cómo se ha juntado muy rápidamente, más rápidamente en un lapso de 48 horas, si ustedes comparan, sin tratamiento versus uno con tratamiento a 10 microgramos, miren, está completamente cerrada la herida, ¿no? Y eso es lo que muestra esta gráfica, que a 10 microgramos en línea roja ya cerró la herida, ¿no? El área de la herida es ya cerrada a las 48 horas cuando tienes nanopartículas, ¿no? Eso es interesante ver. Acá está, bueno, ahí está Diana, que está presente aquí, están analizando sus biomateriales de bajo costo, ahí con la impresora de tejidos. Hay una serie de experimentos, por ejemplo, de sacar a estas hojitas, le hemos sacado las células, diferenciar células mesenquimales hacia células que ya están produciendo, por ejemplo, cristales acá, ¿no? Que muestra que estas células ya podrían producir hueso. Este es un artículo muy bonito que estamos trabajando con personas de Cleveland, que quieren hacer justamente insertar estos microelectrodos, ¿no? En estas zonas, por ejemplo, para evaluar justamente el material, ¿no? Cómo se estira, para entender de manera más científica, entre comillas, las resistencias de cada tipo de piel, ¿no? Entonces, esto se inserta dentro del biomaterial, ¿no? Ni siquiera lo van a sentir, es muy, muy pequeño, y puede poderse evaluar, ¿no? El tema de resistencia, cuando uno, digamos, dobla y estira, ¿no? Eso se va a hacerse, pues, materiales que puedan ver el estiramiento de la piel de manera más adecuada. Estos sensores van a ser bastante interesantes, ¿no? De poder ver, ¿no? Así que estamos esperando que ese artículo también salga. Todavía falta un poco más de trabajo, ¿no? Bueno, esto ya está. Y bueno, eso es lo que quería contarles. Si hay alguna pregunta, chicos, les agradezco. Ha sido bastante bueno tenerlos en esta reunión. Gracias, Julio, por tu excelente ponencia. Ha sido muy motivadora. No sé si alguien del público tiene alguna consulta. Gracias, doctor Julio, por su exposición. Creo que a todos nos inspiraba más a seguir investigando en este tema. Si alguien tiene preguntas, chicos, pueden escribirlo en el chat o activar su micrófono y preguntar directamente. Quizás esperamos unos minutos mientras piensan en una pregunta, mientras tanto. Bueno, ya les he hecho ahí han visto ahí, espero que hayan aprendido un poco algunas cositas, ¿no? Recordar algunas de las clases también. Pero hay que ver toda la ciencia de manera sencilla, ¿no? Y por qué es que se está haciendo cada investigación, para que puedan ustedes profundizar más. Ya, es un área bastante bonita.
Pues muy bien. Mm, Creo que estamos todos atentos con el partido, así que también debe ser uno de los motivos. Así que, Aquí hay una pregunta, disculpe, profesor. Dice, ¿qué técnica de biofabricación recomienda en el caso de piel para trabajar con piel? de biofabricación. Sí, porque mencionó el Ah, sí, electrospinning la mejor sería y otros. obviamente utilizar un tema de depositación láser, ¿no? Porque puedes hacer mucho más fino, pero eso también depende mucho de la impresora. O sea, se han hecho modelos muy bonitos, por ejemplo, en la empresa esta OneSkin de Estados Unidos, con superposición de células, ¿ah? Este, o sea, de realidad la técnica, si quieres hacer algo más rápido, o más fino y rápido, quizás una electrodepositación con láser, ¿no? Pero las otras funcionan perfectamente bien. O sea, hasta el momento eso se ha visto bastante bien, ¿no? Les he mostrado ya en las diapositivas ahí todas las técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la de, digamos, la deposición de célula por célula, capas por capas, son muy buenas, ¿no? Primero fibroblastos, luego una pequeña capa más y una capa de células de la piel, ¿no? Gracias, profesor. Aquí hay otra pregunta de Piero Veraún. Dice, para el escalamiento de la producción de factores de crecimiento, ¿sería mejor usar líneas celulares humanas o algún microorganismo? Bueno, Piero, tu pregunta en realidad, o sea, es bueno, hace tiempo que no escuchaba de Piero, ¿no? ¿Cómo estás, Piero? Pero, a ver, en realidad creo que ahora con la biología sintética puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, puedes escalar eso en un bioreactor, bacterias que produzcan genes humanos, la cantidad enorme el factor que tú necesitas producir, ¿no? Porque es el caso de la insulina, ¿no? Ya, bueno, que es una bacteria la que produce la insulina recombinante. Entonces, definitivamente, ¿no? O sea, es un gen humano, no es porque sea una bacteria no va a ser humano, no es humano, porque es el gen humano, es la proteína humana. Lo que hay que evaluar, obviamente, es que no tenga ningún tipo de algún excipiente que no sea el adecuado, ¿no? Pero eso, para eso está, pues, la cromatografía líquida, ¿no? El HPLC, que va a permitir justamente en columnas enormes ya de purificar la proteína que tú quieres, ¿no? Entonces todo el proceso pues pasa por un proceso, como te decía, de bioreactores, donde vas a crecer microorganismos. También podrías crecer células humanas, pero las células humanas son mucho más caras, ¿no? Son mucho más caras, necesitan mayores cuidados, etcétera. Entonces, definitivamente yo ahora me apoyo mucho para este tema de escalamiento como microorganismo, ¿no? O sea, esa es mi posición. Ya para temas pues de piel y esas cosas, sí, pues me gustaría tener, sí, obviamente, células, etcétera, para los quemados, ¿no? Y sí, pero en tema de moléculas, creo que los microorganismos son la voz, ¿no? Bueno, había una pregunta de Carlos Bayón, ¿no? Sobre los problemas de trabajar con el celular. Bueno, ese tema tienes que preguntarlo directamente acá a nuestras técnicas de laboratorio de la UTEC. Pero en realidad, o sea, la integración de células vegetales es mucho más fácil que la de animales, de verdad. O sea, hasta ahora hemos tenido mejores resultados en vegetales. Y la verdad, lo que a mí me interesa de allí es, bueno, básicamente tenemos celulosa, ¿no? O sea, biomaterial es celulosa. Ahora, la funcionalidad de ese tejido, la verdad no te puedo decir, porque podríamos ayudar para pulverizar eso, generar de repente una biotinta interesante, ¿no? Pero ahorita no hemos indagado en ello, ¿no? Ahí Luz nos puede contar más con Diana, que están trabajando en ese tema ahora, pero eso es. Hola Carlos, ¿qué tal? Sí, en el laboratorio hemos trabajado con decelularización de tejidos vegetales, con un grupo de PI el año pasado hicimos una biotinta a base de los tejidos que nosotros habíamos decelularizado, pero no tenía buenas propiedades mecánicas. Y como es celulosa, habría que mezclarlo con algún otro biomaterial para obtener mejores propiedades mecánicas y también las uniones para los
los aminoácidos que permitan la unión a las integrinas de las células. Bueno, muy bien, creo que eso ha Y sido... hay una pregunta más, disculpe. hay una pregunta, ya. Sí, dice, ¿en qué proceso del proyecto está el proyecto de INCOR que mencionó y en general cómo la investigación en el tema de biomateriales en aplicaciones cardiovasculares? Y a veces es una pregunta bastante importante, ¿no? Estamos un poco, bueno, en general ese tema está bastante... A ver, primero, el tema más importante que tiene ahorita el INCOR y todas las instituciones de tema cardiovascular es generar, primero, impresiones de problemas cardíacos severos, por ejemplo, un aneurisma, problemas en niños que tienen tetralogía de Fallot, etcétera, problemas de congénitos. Entonces, lo que quieren es que nosotros les hagamos la impresión de esos corazones en función, digamos, como materiales diversos. Entonces, eso no entra mucho a la impresión 3D de tejido, ¿no? Pero esa es la primera parte, porque ahí tú puedes generar materiales que podrían ayudar a que, por ejemplo, implantes una válvula basada en una ecocardiografía que tú hagas al paciente y encuentras que su válvula está dañada. Entonces, como ahí no es un tema de digamos, de un órgano, sino es una válvula y la válvula está formada por tejido conectivo, ¿no es cierto? Hay una serie de músculos papilares, etcétera, que funcionan a ese nivel. Entonces podrías hacer una impresión más rápida, ¿no? Entonces la impresión cardiovascular va evolucionando de procesos que son para ayudar al médico a encontrar la solución de un problema en cirugía, hacia un problema de reemplazo, ¿no? De reparación de válvulas, construyendo, imprimiendo válvulas de materiales que puedan ser compatibles. Entonces, pues obviamente han tenido válvulas hechas de diferentes materiales, ¿no? Titanio, cobalto, etcétera. La evolución es que vaya hacia una bioimpresión de tejidos que puedan ser, digamos, que puedan reemplazar eso. Ahí el problema es la mecánica, ¿no? La mecánica de la bomba cardíaca, ¿no? Te equivocaste y hiciste una válvula que no se abre y lo mataste al paciente, ¿no? Entonces la impresión es vital ahí y el trabajo, la mecánica, ¿no? El trabajo de poder reemplazar eso. Eso entraría en una serie de estudios clínicos, o sea, entraría igual como han visto la vacuna que entra en etapas de fase clínica, tendría que entrar a un clinical trial de dispositivos médicos, que es otra línea, ¿no? Hay una de farmacia, hay una de dispositivos médicos que también tienen que entrar a un clinical trial, porque estás metiendo una cosa extraña en un corazón. ¿Cómo vamos nosotros? Pues estamos en el camino, ¿no? Con el INCOR estamos todavía imprimiéndoles cosas, por ejemplo, también con el Instituto Nacional del Niño, Salud del Niño, algunas partes de problemas cardiovasculares, etcétera. Pero justamente la evolución hacia un tejido que pueda entrar ahí es mucho más costoso, mucho más importante. Pero estamos caminando en ello, ¿no? Poco a poco estamos trabajando en ello, y así se avanza, así se empieza, porque somos una línea que es muy nueva en el país, ¿no? Bueno, dentro del país somos, creo, los pocos los que estamos trabajando en esas áreas. Así que si esperas que te diga ya tenemos válvulas, pues no, o sea, no estamos a ese nivel. Ojalá que sea pronto, pero es un tema bastante importante, ¿no? Ok, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Julio, por tu excelente participación. Gracias a todos por asistir y será para una nueva oportunidad. Hasta Gracias a luego. todos. Nos vemos entonces. Un gran saludo. Gracias, profesor, por su tiempo. Gracias a los asistentes. La exposición será subida a YouTube y la pueden chequear después. Ya se les comentará por las redes sociales. Gracias por su asistencia y los esperamos para próximos eventos.